tiemblan, los megalodones comienzan a moverse, queridos amigos de Satoshi Manía, algo grande se está gestando en el criptoespacio profundo. No solo son velas verdes esta vez. El tablero político ha cambiado. Trump actúa, la UE interviene, y ciertos estados en Estados Unidos desafían al Congreso. Mientras tanto, Bitcoin aguarda en las sombras. Así que prepárate, porque lo que voy a compartir no es solo una noticia, es el informe de la lucha diaria en la rebelión financiera, Trump, el Congreso y la revuelta cripto-republicana. Al principio, pensé que era solo una jugada política, pero me di cuenta de algo inquietante. Trump utiliza el cripto como arma de dominio. En un giro inesperado, Donald Trump se negoció directamente con los republicanos rebeldes que obstruían iniciativas cripto en el Congreso. No es solo un movimiento interno. Es una estrategia para controlar la narrativa del dinero digital. Y escúchame bien, estaba oculto a simple vista, pero ahora entiendo, Trump quiere monopolizar la narrativa cripto. En el criptomercado, el precio de BTC ronda los $119.343, con un soporte clave firme. ETH batallando por los $2.438 y DOGE arde en 161 centavos. Las ballenas institucionales siguen acumulando. Además, no olvides la censura cripto en la UE, un temor hacia la narrativa descentralizada. Esto es uno de los hechos más sorprendentes que he leído. La UE ha sancionado a entidades cripto por supuesta interferencia electoral. Así es, como lo oyes. Se dice que algunas plataformas cripto promueven desinformación y alteran la democracia. Pero seamos sinceros, esto suena más a un intento de controlar la narrativa que a otra cosa. Porque cuando el sistema no puede competir con la verdad, la censura emerge como un mecanismo de defensa institucional. Europa teme la descentralización no por sus acciones, sino por lo que puede revelar. Déjame explicarlo rápidamente, están perdiendo control de la narrativa, y eso les aterra. Arizona, Texas y Utah, al frente de la rebelión estatal. Mientras el Congreso permanece estancado, 3 estados avanzan con políticas cripto progresistas. Aquí es donde la historia se vuelve interesante. Arizona, Texas y Utah han comenzado a implementar legislaciones favorables a cripto, desde pagos en Bitcoin hasta incentivos fiscales para mineros y empresas Web3. No se trata solo de estrategia local, es una afirmación de soberanía monetaria frente al sistema central. Y atención, Chainlink, sí, esa Chainlink, lo destacó como un posible cambio estructural en la política estadounidense. Estados contra el imperio, regulación descentralizada. La silenciosa guerra por un nuevo sistema financiero ya ha comenzado. La ley Claridad, ¿esto es reforma o maquillaje regulatorio? Investigué por qué esta ley parecía tan prometedora, y encontré detalles preocupantes. La conocida Ley Claridad, que el Congreso desea aprobar este verano, promete finalmente definir qué constituye un valor digital en Estados Unidos. Pero ojo, aunque parece una solución, encierra peligrosas lagunas. Sin una cláusula que proteja la innovación descentralizada, podría usarse como control institucional disfrazado de reforma. Si te detienes aquí, cometes el error de pensar que regular bien significa regular de forma justa, así que la estrategia es clara: proporcionar un marco que calme el mercado mientras se decide quién puede jugar y quién no. Bitcoin, BTC, $119.144, resistente o trampa para osos. Me topé con algo revelador. BTC se sostiene por encima de los $116K, pero si ese muro cede, podríamos caer a $100K. BTC actualmente oscila entre $116.240 y $119.498 y se mantiene firme por encima de $116, con un soporte inmediato en $118. Si ese nivel se rompe, puede haber una caída rápida hacia $110K, incluso un nervioso retesteo a $105K a 100K. Sin embargo, algunos traders se preguntan: ¿es esto una sacudida estratégica antes del próximo rally? Puede parecer confuso, pero es realmente simple.
un repliegue de ballenas que define el próximo ascenso. Un rompimiento por encima de $119K, 120K podría ser la chispa para buscar los $125.000. Ethereum, ETH, $3.236, listo para despegar. Y déjame decirte, esto es enorme. ETH refuerza su resistencia en $3.200, apuntando hacia los $3,300 a $3,400, oscila entre $3.005 y $3.258. Zona crítica, $3,200 a $3,250. Si se rompe, el camino queda libre hasta $3.400 o más. Pero precaución. Un retroceso podría detectar soporte en $3.000 o en su defecto $2.900. El ecosistema está vibrante. Dapps y Layer 2S lideran la tendencia. Sin ellos, ETH no alcanza su potencial. Mientras investigaba eso, descubrí un secreto. Las L2 están funcionando como un cohete para ETH, XRP $2,97 en terreno minado. Precio estimado entre $2,95 menos 2,98, más 3,4% diario. La segunda parte de la táctica. XRP sube justo bajo la presión de ballenas. Repunte inmediato o caída estratégica. Se mantiene firme sobre $2,90 menos 2,95. Algunos datos on-chain advierten posible caída del 15 a 20% hacia $2,30 menos 2,40 si las reservas de exchange continúan aumentando. Si se defiende y supera los $3, el camino hacia $3,20 menos 3,40 podría despejarse. Hay tres etapas. La primera es simple pero crucial. Soporte, breakout y rally. Sin ese tercer paso, quedas fuera. Solana, Sol, $167, regresando con fuerza. Aumento diario de más 3,6 a 5,6%. Ahora entre $166, 168. Primero, Sol se mantiene cerca de $160. Luego, si supera los $170 menos 172, entramos en una zona de impulso fuerte. Soporte principal entre $160, 162. Resistencia crítica en $170 menos 172, si se cruza, puede dispararse hasta $180, 185. El aumento de volumen es clave. Eso convierte un rebote en un rally. Dogecoin, DOGE, 20 centavos, comunidad y momentum. Precio entre $0.20 a 0,205, más 6, 7% en 24 horas. Aunque esto es importante, muchos ya lo han entendido, DOGE no necesita lógica, solo requiere momentum. Soporte claro entre $0.20 a 0,202, resistencia en $0,21 a 0,215. Con el rally comunitario y el sentimiento latente, romper 21 centavos podría generar un nuevo impulso. Pero si cae por debajo de 20 centavos, podríamos observar una corrección inmediata a 18 centavos. Mientras revisaba los movimientos globales sobre Bitcoin y cripto, encontré algo que parecía desconectado, pero forma parte de una misma estrategia. Esta semana, vimos a la Unión Europea sancionar a entidades cripto por supuesta manipulación electoral y desinformación digital. Pero, ¿realmente es por seguir la democracia? O como ya hemos visto, es solo otro intento encubierto por controlar la narrativa cripto desde el corazón del sistema tradicional. Además, al analizar eso, encontré un patrón que conecta todo. En Estados Unidos, el Congreso discute la ley Claridad, pero el texto actual deja abiertas peligrosas brechas que podrían restringir proyectos DeFi e incluso de apps no centralizadas. Justo cuando la tensión interna parecía aumentar, Trump interviene y calma a los republicanos rebeldes que obstaculizaban estas leyes. ¿Coincidencia? No lo creo. Esto es una fórmula de control encubierto. Crear un problema, prometer una solución, y luego asumir el control. Y mientras tanto, China avanza rápidamente,
desarrollan su yuan digital y lanzan programas de créditos blockchain respaldados por el Estado. Sí, blockchain centralizada, la peor pesadilla para quienes abogan por la descentralización. Y si alguien piensa que eso no impacta en el mercado, me di cuenta de algo destilado. Cada movimiento de China obliga a Estados Unidos a responder. Con más control institucional. En Latinoamérica, Brasil abre camino a Web3, pero desde la élite financiera, con integración bancaria regulada y tokens rastreables. Una vez más, te ofrecen libertad, pero a través de su propia red. No es una verdadera descentralización, es una nueva versión del mismo amo, solo que con tecnología. Mientras elaboraba este guión, encontré algo que al principio parecía una simple coincidencia, pero luego comprendí que no lo era. Bitcoin resiste, las altcoins se recuperan, los gobiernos se reorganizan, pero lo que realmente se mueve, no se refleja en los gráficos. Se ve en las decisiones del poder. Y cuando lo comprendes, algo se desbloquea en tu perspectiva. El juego no es solo financiero. Es narrativo. Esto es una de las tácticas más silenciosas, pero más poderosas del sistema tradicional, hacerte sentir protegido. Cuando en realidad te están dirigiendo. Cada proyecto de ley, cada sanción, cada declaración de un político o CEO. No son hechos aislados. Son parte de un mismo ataque, la dominación del sistema frente a la verdadera soberanía monetaria. Y mientras estaba investigando esto, noté un patrón recurrente. Siempre que Bitcoin se fortalece, el sistema reacciona, pero nunca de forma lógica, siempre con censura, presión o maquillaje legal. Y aquí está la clave, el verdadero poder del cripto no radica en su precio, es su capacidad de redefinir quién tiene el control. Eso es lo que quieren suprimir, no el token, no la DAPP, sino tu libertad financiera. Y por eso te lo digo directo, si solo miras gráficos. Estás jugando a ciegas, la acumulación no se limita a BTC. La verdadera acumulación es de conciencia, de visión y de posicionamiento estratégico en el vasto criptoespacio. Así es como actúan los que comprenden, así es como se construye resistencia. Así que, depredadores del cripto, si has llegado hasta aquí, no eres uno más, eres de los que leen entre líneas. De aquellos que entienden que cada vela es una señal y cada día, una batalla. Así que no te quedes al margen del movimiento, suscribirte, activa la campana como si fuera soporte clave, y revisa los enlaces que te dejé abajo, ahí está el mapa del criptoespacio profundo. Esto apenas comienza, y el sistema no se detendrá, pero nosotros tampoco. Satoshi Manía Cripto, hasta la próxima.